Primer libro de Timoteo, capítulo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El apóstol Pablo estaba adelantado en los tiempos con la revelación que el Espíritu Santo le estaba dando. Obviamente en el tiempo del apóstol Pablo ya había apostasía. Sí, pero él está hablando, él está profetizando los tiempos que habían de venir, los que estamos viviendo hoy en día, o los últimos tiempos, dicen los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los que estamos viviendo ahora, donde los profetas hablaron, donde Jesús habló, que esto es principios de dolores, pero que todavía el Señor no viene. El Señor Jesús está cerca, el Señor Jesús está a las puertas, el Señor Jesús está preparando a la iglesia, llamándola al compromiso, a la santidad, a la entrega, a la oración, a la intercesión. Pero por medio de la Escritura sabemos que todavía faltan algunos acontecimientos para que el Señor Jesús venga, pero Él está a las puertas. Pero antes de que el Señor venga, una de las cosas que se va a manifestar es la apostasía. Y yo quiero que entremos de lleno a este tema porque quiero hablar de 3 fenómenos que se van a manifestar en estos tiempos y que ya se están comenzando a manifestar. 3 fenómenos que habla el apóstol Pablo, y entre ellos dice apostatarán, la apostasía. Número 2, espíritus engañadores, y número 3, doctrina de demonios. Y todo esto quiero comenzar a desarrollar en el tiempo posible que pueda hacerlo. Entonces, como decía, la apostasía, a veces pensamos que está fuera de la iglesia, que es para la gente incrédula, y no es así, porque la apostasía es algo que se mete dentro de la iglesia, donde el diablo va a querer meterla para engañar, para confundir, para sacar del propósito. Por eso tenemos que ir a las palabras del Señor Jesucristo, y siempre tenemos que tener la Biblia como nuestra guía, como el libro más profético seguro. El Señor Jesús dijo, Él habló de esto que iba a acontecer. Muchos vendrán en mi nombre, muchos los querrán engañar. Es más, Jesús dijo que aún los escogidos se perderían. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que en estos postreros tiempos se manifestarán estos tres fenómenos, o estos 3 espíritus que el apóstol Pablo menciona en el libro de Timoteo capítulo 4. Entonces Jesús habla de esto, pero por eso el Señor Jesús también nos habló y nos dijo que el Espíritu de verdad nos enseñará y nos guiará a toda verdad. Algo que tenemos que entender, que para estos últimos tiempos tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener más que nunca la comunión profunda con el Espíritu Santo, porque Jesús dijo que el Espíritu de verdad nos enseñará toda la verdad. Cuando el Espíritu Santo nos enseña la verdad, la confusión no podrá entrar en nuestra vida, nadie nos podrá sacar del propósito de Dios. Entonces, muy importante, antes de desarrollar la apostasía, de que nosotros como iglesia tenemos que estar en una comunión profunda con el Señor, escuchar al Espíritu Santo, como dice la Biblia. El que tenga oídos para oír, oiga al Espíritu Santo, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Hoy en día podemos escuchar muchas cosas que parecen de Dios, cosas que parecen que Dios está hablando, pero tenemos que tener el oído afinado, tenemos que tener el discernimiento, tenemos que tener al Espíritu Santo en este tiempo más que nunca, para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe, para que Él nos muestre lo que es verdadero de lo falso. Entonces, entrando en materia, yo quiero primeramente decir lo que significa la apostasía. Sí, apostasía viene de la raíz apistemi, sí, viene de la raíz apistemi, que significa quitar, desistir,
dejar, abandonar, romper y retirarse. Esto significa apostasía. Cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 1 y en el capítulo 4 versículo 1 y dice: algunos apostatarán de la fe. Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí es la palabra apistemi, es decir, algunos apistemi de la fe. Esto significa algunos quitarán, desistirán, se alejarán, abandonarán, romperán, se retirarán de la fe. Esto es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Apistemi significa lo que dije: abandonar, deshacer, romper, negar la fe que una vez hemos creído. Y como decía, entonces seguimos diciendo, ¿qué más significa apostasía? Apostasía tiene que ver con lo que defecta la verdad. Apostasía tiene que ver con renunciar la fe que una persona en su momento tuvo, una verdad que la rechazó para hacerla mentira. Entonces, también podemos decir que apostasía viene para confundir, para manosear, para adulterar y degenerar la fe. Entonces esto es muy importante que nosotros podamos entender. Cuando se habla de apostasía, se está hablando de que es la fe, y suena fuerte, pero una fe violada, una fe manipulada, una fe adulterada que viene a atacar la fe. Y sabemos que la fe es el principio de nuestras creencias, es el principio de conocer al Señor por la fe. El Señor habló, y en la Escritura hay muchos versículos que nos hablan de la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe no podemos conquistar. Sin la fe no podemos vencer al enemigo. Sin la fe en el Hijo de Dios no podremos entrar a la eternidad. Incluso para recibir a Jesús en nuestra vida, tuvimos que tener fe. Esa fe genuina. Esa fe que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón para creer. Y como dice en el libro de Hechos, Jesús dijo: bienaventurados sois, porque sin haberme visto habéis creído. Entonces la fe es nuestra base. Sin fe no podemos avanzar. No podemos avanzar por palabras positivas. No podemos avanzar por palabras de que me paro enfrente del espejo y digo salgo adelante, salgo adelante. No. Necesitamos la fe. La fe puesta en el Hijo de Dios para vencer. La fe que vence al mundo. La fe que el apóstol Pablo dice que se apaga los dardos del maligno. Entonces es muy importante que entendamos esto. Por eso voy a hablar de la apostasía y de la fe. Y más que nunca la iglesia, nosotros tenemos que pararnos en la fe. La fe no necesita ver para creer. La fe primero cree y luego comenzamos a ver. Entonces hay una batalla en este tiempo, en los últimos tiempos, en este tiempo de pandemia. Hay una batalla que se desata en el mundo espiritual. La fe versus la apostasía. Y ahí es donde el diablo va a presentarse para que nosotros abandonemos la fe que hemos profesado, que hemos creído, esa fe que nos mantuvo. Cuidado con esto. Entonces, como dije, apostasía tiene que ver con romper. Apostasía tiene que ver con adulterar, con violar la verdad, con manosearla, con degenerarla, con hacer algo puro, hacer algo impuro. También apostasía significa caerse lejos. ¿Cuántos hoy han caído lejos de la fe? ¿Cuántos hombres y mujeres han caído de la fe? ¿Cuántos hombres y mujeres que lo que era bueno en su momento, en el tiempo de bonanza, que lo creían, que lo tomaban, que le creían al Señor y lo tenían por bueno, hoy lo han desechado y lo tienen por malo? Apostasía también es aquello que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Y esto es lo que necesitamos, y obviamente apostasía significa, entre todo lo que he dicho, falta de discernimiento. Entonces, entendiendo lo que es apostasía, y como dije, la apostasía pensamos que va a ser de afuera, que va a venir de afuera. No, la apostasía se mete en la iglesia. La apostasía viene para derribar. La apostasía se viene a querer meter en los corazones para degenerar una verdad, para que esa verdad sea
confundida, para que esa verdad comience a traer confusión. Y esto de la apostasía, como el apóstol Pablo habla y habla más adelante, esto está en medio de nosotros. La apostasía viene a través de hombres y mujeres que tuvieron fe, que creyeron en algún momento, pero que comenzaron a caer lejos de la fe, porque comenzaron a mirar lo natural, comenzaron a dejar de creer en aquel que todo lo puede, para comenzar a mirar lo natural y el problema, y comenzaron entonces a decaer en la fe. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, que la apostasía está y se está moviendo en medio de la iglesia. Óigame, en el medio de la iglesia. Entonces, número 1, voy a desarrollar qué significa apostatarán de la fe. Pablo dice, el apóstol Pablo dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Obviamente aquí no está hablando de gente incrédula, no está hablando de gente que no conoce al Señor, no. Está hablando el apóstol Pablo de gente que ha caminado con Jesús, de gente que ha tenido la fe, de gente que ha predicado, de gente que ha hablado en lengua, de gente que ha tenido encuentros con Dios, de gente que ha caminado y ha tenido una intimidad con el Señor. Entonces Pablo está hablando de personas que habían conocido a Jesús. Pablo está hablando de personas que mantuvieron su fe, que batallaron en la fe, pero algo sucedió en el camino que eso les hizo apostatar de su fe. Y dice en los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual, la guerra espiritual que estamos viviendo a nivel mundial, más que nunca en este tiempo, es una guerra fuerte, y lo único que nos va a sostener en este tiempo es la fe parada en el Hijo de Dios, es la fe que nosotros creemos en Él. Si nosotros dejamos un espacio, si nosotros dejamos que abrir una puerta de la duda, entonces la apostasía puede entrar en nosotros, porque la apostasía mata la fe, la apostasía arranca la fe, la apostasía trae confusión de la verdad en la mentira. Entonces es muy importante que entendamos esto, y paso a desarrollarlo. Entonces el apóstol Pablo dice en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa esto? Sí, hoy hay mucha gente, por ejemplo, que en el medio de la crisis, voy a poner este ejemplo, se habla, se les dice, se les habla de que hay esperanza, se les habla de que en el medio de la crisis Dios va a hacer algo, que podemos avanzar, que aunque el mundo esté en tinieblas y en oscuridad, como dice Isaías 60, Dios nos hará resplandecer, Dios nos levantará. Y estamos hablando una palabra de verdad, estamos hablando una palabra de fe, porque el mundo no necesita una palabra de desgracia. En el tiempo de la desgracia, la gente necesita escuchar una palabra de fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y dice la Escritura que el Evangelio no es malas noticias, el Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuándo tenemos que dar las buenas noticias? En el tiempo de la crisis, en el tiempo donde la gente decae, en el tiempo donde la gente no tiene esperanza, ahí donde tú y yo nos tenemos que levantar en fe, mostrando que si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer otra vez, y que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero para dar el ejemplo de la apostasía, hay mucha gente que en el tiempo de la crisis comenzó a apostatar su fe. Hay muchísima gente que en este tiempo comenzó a apostatar de su fe, dejó de creer, dejó de confiar, dejó de mirar el galardón, dejó de tener la mirada en Jesucristo, y comenzó a apostatar de la fe, comenzó a alejarse de la fe. Entonces hoy hay gente que cuando se les predica o se les dice vamos a salir adelante, porque en el medio de la crisis Dios está con nosotros, porque Dios guarda a su pueblo, etcétera, la gente no quiere escuchar esos mensajes. ¿Por qué? Porque ya apostataron contra su fe. Entonces quieren escuchar desgracia, quieren escuchar juicio, quieren escuchar que todo va mal, quieren escuchar que el mundo se acaba. ¿Por qué? Porque lo que antes creían, dejaron de creer. Donde antes creían que Dios podía hacer lo imposible, ahora ya no están creyendo nada. Ahora ya no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque comenzaron a apostatar su fe y se comenzaron a deslizar de la verdad. Cuidado con esto, porque apostatar no quiere decir que alguien se va a parar
directamente y va a decir yo soy un apóstata y vengo acá a manipularlos y a hacerlos caer. No, la apostasía comienza a introducirse en el corazón, en la iglesia, en los ministros, en la gente con astucia. Comienza la apostasía a meterse con astucia para robar, matar la fe que nosotros tenemos en el Señor. Como dije, esas personas quieren escuchar todo que va mal. ¿Por qué? No tienen fe, no pueden creer, ya perdieron la fe, ya de aquel Cristo que rompió las cadenas, ya no están creyendo, del Dios que sanó, ya no están creyendo, están apostatando de su fe, como dijo el apóstol Pablo. Y en el medio de la crisis, como dije hace un momento, hay muchísima gente que ha apostatado de su fe, ministros, siervos, líderes, pueblo de Dios ha apostatado de su fe, ha caído de la fe para comenzar a mirar lo que el diablo quiere, y nosotros no podemos permitirnos eso. Nosotros tenemos que seguir en la fe, nosotros tenemos que pararnos en la fe, porque la fe de Cristo vence al mundo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Hay personas, y voy a dar otro ejemplo, cómo se apostata de la fe, cómo se cae de la fe, cómo es una apostasía en mi corazón. Porque apostasía no solamente, y ahora voy a estar hablando de aquellos que se meten en la iglesia y todo eso, pero primeramente estamos hablando de nuestro corazón. Entonces hay personas que confunden la fe con la apostasía, están mezclados, confunden la fe con la apostasía. ¿Cómo es esto, pastora? Les voy a explicar. Hay gente que dice, yo tengo fe, pero tengamos que cuidarnos, pero sí, Dios nos cuida, pero tengamos temor, pero no confían realmente. Dicen que tienen fe, pero tienen temor. Dicen que tienen fe, pero no confían en Dios. Dicen que tienen fe y dicen, bueno, yo creo, tengo fe que Dios puede sanar, pero esta enfermedad es de muerte. Y siempre cuando hay un pero, siempre cuando hay un enfrentamiento entre la fe y la apostasía, entonces hay gente que cree que tiene fe, pero realmente no tiene fe, sino que está decayendo, porque la fe todo lo cree, la fe no tiene duda, la fe camina hacia adelante. Y si la Biblia dice que Dios nos guarda, es que Dios nos guarda. Y si la Biblia dice que en el tiempo malo Dios estará con nosotros, es que Dios estará con nosotros. Si la Biblia dice que Dios guardará nuestra morada, es que Dios guardará nuestra morada. Yo quiero que entendamos en esto, no podemos estar con nuestro corazón dividido en la apostasía y en la verdad. No podemos apostatar de nuestra fe. No puedo decir si yo creo, pero tengo que tener cuidado, pero no voy a la iglesia por si me contagio, pero no, porque la fe lo cree. Santo Dios. Alguien podría decir, bueno, usted puede estar, parece que es la super fe. No, pero yo creo la palabra de Dios. Yo creo que así como el Señor le dijo a Pablo en el naufragio, antes de ir al naufragio, el Señor le dijo a Pablo que iban a tener un naufragio, pero que ninguno se iba a perder. Y vino el naufragio, vino la tormenta, vino el golpe, vino la serpiente, mordió a Pablo, pero nadie murió. Dios los guardó. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener en el Señor. Por eso digo que hoy hay mucha gente que dice tener fe, pero tiene apostasía en el corazón. Pone la fe y luego trae la duda. Pone la fe pero batalla. Pone la fe pero no cree. Eso no es fe. Eso es que estamos apostatando, que estamos cayendo de la fe. No. Nosotros tenemos que levantarnos. Tenemos que arrancar toda apostasía de nuestro corazón. Nosotros tenemos que seguir mirando al Señor y consumador de nuestra fe. Nosotros tenemos que seguir en pie. No permitas que esa apostasía entre a tu corazón. Santo Dios. Entonces esto es muy importante. Como dije, hay mucha gente que está apostatando de su fe. Gente que habla en lenguas, gente que canta, gente que predica, gente que está apostatando de la fe. Hay mucha gente que apostata de su fe, que está decayendo, que está perdiendo, que se está alejando de la verdad. Y como dije, lo que significaba que está cayendo lejos de la verdad. Pero nosotros tenemos que estar en la verdad. No podemos caer
caer de la verdad. Nosotros estamos en la verdad y la verdad es nuestro Señor Jesucristo y su palabra que permanece y reinará para siempre. Entonces, cuando hablamos de apostasía, como dije, bueno, en el mundo la gente no se mete dentro de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribe esto y seguimos más adelante, nos damos cuenta que la apostasía estaba, que se metían en medio de ellos, que venían para cauterizar al cuerpo de Cristo, que venían para mutilar al cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo llega en un momento y dice, no estaban lejos, eran y salieron de nosotros. Entonces es muy importante que nosotros entendamos. Otra de las cosas de la apostasía, que tenemos que tener una señal para saber identificarla. La apostasía siempre va a tomar una parte de la verdad, pero va a transgiversar en mentira. La apostasía siempre toma una parte de la verdad. Puede tomar una parte de la escritura, pero luego la transgiversa y la cambia en mentira. Cuidado con esto. Y yo voy a decir algo que quizás a muchos les moleste. Yo quizás diga algo, pero a mí no me importa. Yo le voy a decir la verdad. Hay gente, por ejemplo, que cree que salvo siempre salvo. No, yo voy a ser salvo siempre salvo. Por ejemplo, yo aunque voy a ser salvo y me voy a ir con el Señor porque una vez que recibí a Cristo, haga lo que haga, yo soy salvo siempre salvo. Mentira. Eso es una doctrina errónea. Eso no es una doctrina sana. Porque si fuéramos salvos siempre salvo, entonces ¿para qué Jesucristo murió en la cruz? ¿Para qué Jesús se sacrificó para nosotros? ¿Para qué Jesús entonces entregó su vida? Pero hay esta doctrina satánica, diabólica, mal interpretada, apóstata, me atrevo a decir, que aún de ministros, que aún de gente que hablan y dicen salvo siempre salvo. No somos salvos siempre salvo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla y dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Jesús dijo que el que persevera hasta el fin será salvo. El que persevera en la fe, el que persevera en la santidad, el que persevera en la roca, santo Dios. Entonces tenemos que ir sacando doctrinas apóstatas que se toman de una parte de la escritura para confundir al pueblo de Dios. Por eso digo que siempre el diablo va a tomar una verdad, parte de una verdad, para traer y desatar una mentira, para camuflar una mentira con algo de la verdad. Por eso la palabra del Señor es clara. El Señor dice, disciernan los espíritus. Tenemos que saber discernir en este tiempo. Por eso otra de las cosas, y lamentablemente mucha gente apóstata que se levanta en las congregaciones, que se levantan en los púlpitos, aún estoy hablando del pueblo de Dios, que se levantan en el pueblo de Dios y comienzan a tomar una verdad para transgiversar al pueblo y hacerlo fallar y hacerlo caer y hacerlo bajar de la fe. Esto me habla del primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20, donde el profeta Elías, estaban los profetas de Baal y estaban los profetas de Acera, estaba la bruja de Jezabel, pero también estaba el pueblo de Israel. Y en ese momento había una apostasía grande, en ese momento había una apostasía tremenda, y ahí es donde Dios levantó al profeta Elías. Y por eso cuando vemos a Elías, lo vemos violento, lo vemos que desgolló, lo vemos a Elías que se enojó. ¿Por qué? Porque había una apostasía, y la apostasía estaba haciendo declinar al pueblo de Israel, y la apostasía estaba llevando a la idolatría al pueblo de Israel. Había una verdad mezclada con mentira. Por eso el apóstol Pablo, el profeta Elías, mandado por Dios, confronta al pueblo para que se determine. Entonces seguimos para avanzar, pero vemos que la apostasía siempre estuvo, y cuando hubo apostasía, Dios siempre levantó hombres y mujeres que hablen la verdad, porque cuando tú hablas la verdad, sacarás la apostasía. Cuando tú tienes en claro la verdad, sacarás del error a otros. Entonces continúo.
rápidamente para avanzar. Entonces estoy hablando de la apostasía. Primero dije del corazón, que comenzamos a declinar en nuestra fe, a apostatar nuestra fe. O crees o no crees. Acá no hay un término medio. O crees en el Señor Jesucristo o crees en el diablo. Pero no estamos de que hoy creo, mañana no creo, que hoy me congrego, mañana no, que hoy sí creo que Dios sana, que mañana no. Porque hay una apostasía en el corazón. Si crees, tienes que creer con todo tu corazón. Si no crees, entonces no creas. Pero esto es muy importante, que nos determinemos que nuestra fe tiene que estar parada, que no podemos estar con dos aguas en nuestro corazón. Y sigo hablando. Entonces dije que la apostasía se mete sutilmente, se toma de una verdad. Se toma de una verdad, voy a tratar de ir más lento. Se toma una verdad para camuflar la mentira, ¿sí? Y también podría decir número 3, ¿cuál es otra señal de la apostasía? De que cuando hay personas que toman la palabra de Dios y la vuelcan a su conveniencia. Ojo con esto. Y la vuelcan a su conveniencia. Entonces, por ejemplo, voy a poner algo muy controversial dentro del reino de Dios. Entonces, hay gente, por ejemplo, que dice: yo no tengo pastor. El único pastor que yo tengo se llama Jehová de los ejércitos, porque el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Óigame. ¿Eso es una verdad? Claro que sí. Pero si leemos la Escritura, el Señor también puso pastores para que nos enseñen. Ponen pastores para que estemos bajo autoridad. Ponen pastores para que nos ayuden a crecer. Eso es una verdad. Pero la apostasía toma una palabra, toma una parte para volcarla a mi favor y para excusarme y para rebelarme contra todo lo demás. Cuidado con esto, porque hoy hay mucha gente que toma la palabra de Dios para acomodarla a su pecado, para acomodarla a su necesidad, para acomodarla. Y cuando tú acomodas la palabra a tu conveniencia, eso también es apostasía, porque la apostasía te saca de la verdad. La apostasía te hace perder de la verdad. La apostasía adultera la palabra de Dios. La apostasía manosea. La apostasía te arranca de la fe que una vez tú y yo hemos tenido. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar más en el tiempo, como dije, dentro de la iglesia. Pablo no estaba hablando fuera de la iglesia. Pablo no estaba hablando de alguien que vendría, no. Pablo estaba hablando de los que vienen, de los que están dentro de la iglesia. La apostasía que se mete. ¿Cuánta gente no se mete a decir una palabra para traer confusión, para alejar al pueblo, para sacarlo de la verdad, para hacer cosas incorrectas que van en contra del Señor? Cuidado con esto. Tengamos cuidado con esto. Hay mucha gente que se sabe la palabra, pero es apóstata. Hay mucha gente que habla en lenguas, que canta en lenguas, que habla en lenguas, que levita en el aire, pero es apóstata. Está apostatando de la fe. Trae lo incorrecto, establece lo incorrecto para confundir a otros, como el ejemplo que yo ponía, el ejemplo de salvo siempre salvo. Entonces la gente cuando escucha esto: no, usted es salvo, salvo siempre salvo. Mentira. Pero la gente que se lo cree, eso es apóstata, eso es apostasía. Entonces la gente que escucha dice: bueno, entonces si soy salvo siempre salvo, entonces puedo pecar, puedo seguir adulterando, puedo hacer lo que se me da la gana, porque yo soy salvo siempre salvo. Y lo creen. Entonces eso no nos lleva a una eternidad con Dios. Eso nos separa de la eternidad de Cristo para condenarnos en el infierno. No sé si me explico. Entonces la apostasía viene para arrancarnos. La apostasía viene para sacarnos de nuestra fe. Viene para hacernos perder nuestro propósito y nuestro destino. Por eso nosotros tenemos que tener el oído alineado al cielo, al Espíritu Santo, para que Él nos hable la verdad. No todos los que predican la palabra hablan la verdad. No todos los que salen aquí en las plataformas digitales hablando y profetizando son verdaderos. Cuidado, porque en medio de verdad te meten mentira, te meten rebelión, te meten incredulidad, te meten un montón de cosas. Tenemos que saber lo que nosotros estamos viviendo y estamos hablando. Si seguimos
Me alegra que les esté gustando y bendiciendo este tema. Estoy viendo a muchas personas que están agradecidas. Muchas gracias. Seguimos para avanzar. Número 2, dije, primero hablamos de que muchos apostatarán de su fe. Entonces sabemos, si hoy hay gente que dice, bueno, yo no sabía que era apostasía, pero hoy yo me determino, hoy yo me pongo en los pies del Señor, hoy vuelvo al Señor Jesús para que mi corazón no se llene de la apostasía. Número 2, dice el apóstol Pablo, apostatarán de la fe, que ya lo desarrollé. Número 2, escuchando espíritus engañadores. Óigame. Qué fuerte es esto, qué fuerte es esto. Espíritus engañadores. Yo dije que en estos últimos tiempos se van a manifestar estas tres cosas. Número 1, la apostasía más fuerte que nunca. Número 2, espíritus engañadores. Y lamentablemente hoy vemos mucha gente que se dice ser profeta. Óigame, que se dice ser profeta, pero no son profetas, sino que son brujos y adivinos que se meten dentro de la iglesia para andar adivinando y diciendo barbaridades para seducir el corazón del pueblo. Cuidado con esto, cuidado con esto. Espíritus engañadores. En la Biblia nos enseña que cuando Pablo iba a su viaje misionero, la pitonisa salió. La pitonisa tenía un espíritu de adivinación y de engaño. Ahora Pablo se cansó. Pablo cada vez que pasaba se cansó, la reprendió y sacó ese espíritu engañador, aunque a ellos le habían dicho la verdad. Pero una de las cosas que tenemos que entender, que dentro del cuerpo de Cristo se meten espíritus engañadores para engañar, para enlazar, para seducir tu corazón. Hay muchos que se dicen ser profetas, no se sabe de dónde salieron, no se sujetan a nadie, andan como quieren por cualquier lado y andan profetizando cualquier barbaridad para alejar tu corazón, para traer división, para que te rebeles contra la autoridad. Cuidado con esto. Lamentablemente hoy hay muchos estas personas que dicen profetas pero son brujos, que dicen profetas, pero no tienen el Espíritu Santo, tienen espíritus engañadores, tienen espíritu de adivinación. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber, ahí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento. Oh, santo Dios, hay muchos, como dije, estos espíritus engañadores, que la gente se levanta de la iglesia, va a golpear la puerta de tu casa y dice, tengo una palabra para ti. Dios me habló, y se mete en tu casa, se mete a mentirte, se mete a decir cualquier barbaridad. Hay gente que en este tiempo te manda mensajes a Facebook, a Instagram, mensajes personales donde te profetizan, donde te dicen, donde no sé qué, donde no sé cuánto, luego para sacarte plata, luego para que tú te rebeles, luego para que pierdas la fe. Cuidado con esto, cuidado con esto. Hay que tener discernimiento, hay que saber el espíritu de verdad, el Espíritu Santo y el espíritu engañador que se mete dentro de las iglesias. Hay personas que profetizan bajo espíritus engañadores. Aquellos que antes de profetizarte son los que averiguan por Facebook, son los que averiguan tu vida, son los que comienzan a averiguar quién tú eres para luego soltarte la profecía. Cuidado, porque esos son espíritus engañadores que vienen para seducir tu corazón, vienen para seducir tu alma, vienen para atarte y para sacarte del propósito santo de Dios. Cuidado con esto. Entonces esto es muy importante. ¿Y cuál es el problema de esto? Que hay mucha gente que así como hay espíritus engañadores, está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Y lamentablemente cuando no hay discernimiento, cuando tú no disciernes, cuando el ministro no discierne si fue del diablo, fue de Dios, entonces comienzan a callar la voz profética por los falsos. Si hay falsos, es que hay verdaderos. Esto lo tenemos que tener en claro. Si el Señor habló de los falsos profetas, pero también hay falsos, hay verdaderos profetas. Si el Señor habló de falsos maestros, es porque también hay verdaderos. Y tenemos que tener el discernimiento, porque el espíritu apóstata, la apostasía, viene también para callar la voz profética, viene para manipular, como están poniendo ahí, vienen para que la iglesia quede sin uno de los 5 ministerios, que es el ministerio profético, que es el que rompe, que el que abre los cielos, el que trae liberación. Cuidado
cuidado con eso. Así como hay falsos, así también hay verdaderos. Y cuando se desatan los espíritus engañadores, entonces traen confusión al pueblo y ahí es donde se corta el fluir verdadero que podría ser. Y termino con esto. Número 3. El apóstol Pablo dice: apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, vamos a hablar un poquito de la doctrina de demonios, ¿sí? Hablé de que se apostata la fe, hablé de espíritus engañadores. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que saber, tenemos que aprender, tenemos que crecer. Y cuando tú estás en el Espíritu Santo conectado, no serás engañado. Por eso Jesús dijo en un momento: cuidado, porque aún los escogidos serán engañados. ¿Por qué son engañados? Porque escucharon espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Recuerda que el diablo se viste como ángel de luz. Recuerda que todo puede parecer a Dios, todo pareciera del reino, pero hay que saber discernir, porque no todo lo que parece de Dios es de Dios. Y ahí es donde tenemos que estar asentados en la palabra. Hay gente que quiere escuchar fábulas, hay gente que quiere escuchar cosas que quiere oír su carne. Espíritus engañadores. Y número 3, termino con esto: doctrina de demonio. ¿Qué quiere decir doctrina de demonio? Obviamente tiene que ver con todo lo que va en contra de la sana doctrina. Todo lo que va en contra de la sana doctrina. Ahora, el apóstol Pablo habla más adelante y dice, habla de la sana doctrina. Si hay sana doctrina, es porque hay una doctrina que enferma. Hay una doctrina que va a traer enfermedad. Está la sana doctrina, pero luego está la falsa doctrina. Y que son, dice el apóstol Pablo, muy fuerte, porque él literalmente dice doctrina de demonios. Óigame, doctrina de demonios. ¿Dónde lo vemos esto, pastora? Dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Gente, como dije, que acomoda la palabra a su favor. Gente que usa la palabra para... Gente que usa la palabra para beneficio. Gente que comienza a acomodar la palabra para sacar algo. Doctrina de demonios que va en contra de los principios de Dios, que va en contra de lo que Dios estableció, que va en contra de lo que Dios dice. Hay gente que se mueve en doctrinas de demonios. Hay gente que se mueve en todo esto. Hay gente que comienza a moverse en doctrinas de demonios. Por ejemplo, comienzan en las doctrinas, y no estoy hablando de la doctrina que si tiene que usar el pelo largo, que si tiene que usar la falda larga, si tiene que usar la lengua larga. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de doctrina verdadera. Estoy hablando de la sana doctrina verdadera y de la falsa doctrina que se levanta de demonios para descarriar al pueblo, para esclavizar al pueblo. Óigame, porque la doctrina de demonios viene para esclavizar al pueblo, entre otras cosas. ¿Cuánta gente esclavizada hay? ¿Cuánta gente religiosa hay? ¿Cuánta gente que cree que peinarse es pecado, está esclavizada? ¿Cuánta gente cree que no sé, otra cosa, tener amigos es pecado y están esclavizadas? La doctrina de demonios viene para confundir, viene para destruir y viene para esclavizar. Cuidado con esto, cuidado con esto. Así que es muy importante, y hay mucha gente que sigue en esas doctrinas de demonios, que están peleando por cosas que no son ni siquiera doctrina. Y ahí es donde el diablo las entretiene, ahí es donde el diablo las tiene atadas, ahí es donde el diablo las tiene ahí sometidas como títeres a esas personas que están, en vez de mirar el poder, el milagro, en vez de poder lo que Cristo hizo, están mirando qué tienes, qué no tienes, y así mismo se van a ir al infierno con
con todo y lengua larga. ¿Por qué? Por doctrina de demonios. Porque la doctrina de demonios te lleva a la esclavización. Esa esclavización que no puedes adorar, que no puedes levantar la mano. Es eso que viene para levantarte contra la palabra del Señor. Eso que viene para degenerarte. Eso que viene para destruirte. Eso que viene para que comiences a perder el propósito y que comienza a perder todo. Así que muy tremendo esto. Y esto es muy importante que entendamos. Y la verdad a la gente no le gusta. Y las personas que están en doctrina de demonios son esa clase de personas que nunca están mirando la gloria de Dios, que nunca están mirando por avanzar, que nunca están mirando por ayudar a nadie, que no están pensando en predicar el evangelio, sino que están pensando en criticar a otro, que están pensando en lo que tiene el otro y no viven por eso. Doctrina de demonios. No tienen la sana doctrina, no tienen la doctrina del Señor. La doctrina del Señor es predicar el evangelio, salvar al perdido, comenzar a predicar la palabra, ayudar, levantar, sanar, reprender, echar fuera demonios. Santo Dios. Entonces, yo sé que mucha gente no lo asocia a esto, pero eso es doctrina de demonios, porque el diablo tiene esclavizada a esa gente, tiene esclavizada su mente, tiene cauterizada la mente, no puede ver más allá, porque el diablo pone ese cepo en la cabeza donde no pueden ver más allá. Así como los fariseos no podían ver el milagro, no podían ver lo que Dios hacía, no podían reconocer a Jesús porque estaban en doctrinas de demonios. Sabían mucha palabra, pero estaban cauterizados y estaban en doctrinas de demonios. Por eso se levantaban contra Jesús, por eso se levantaban cuando Él sanaba. ¿Por qué? Porque dije que doctrina de demonios es todo aquello que va en contra de la doctrina sana de Dios. Santo Dios. Si Jesús dijo sanar, la doctrina de demonio dice por qué sanó en un día de reposo. Si la doctrina sana dice liberar, entonces la gente dice no voy a liberar. Si me explico. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay mucha gente, como dije, que está apostatando su fe en este tiempo, que no tiene otra mentalidad, que no pueden ver más allá, apostatan de su fe, dejaron de creer. Número 2, como dije, escuchan espíritus engañadores y tienen espíritus engañadores. Son los que siempre andan profetizando, nadie los reconoce, nadie dijo nada, el pastor no los levantó, pero es esa gente que se mete a decir Dios me muestra, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dio un sueño. Pero qué casualidad que Dios les habla de todo menos de que tienen que ordenar su vida. Entonces eso son espíritus engañadores, son personas que se meten en otras vidas, son personas que empiezan a engañar y se hacen los santos porque el diablo les hace creer eso. Entonces comienzan a decir, tuve un sueño contigo, te voy a hablar, Dios te dice, vi que te caías al infierno, vi que hacías esto, siempre tienen visiones, siempre tienen revelaciones, siempre tienen profecía. Ni un profeta tiene profecía como ellos. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu engañador. Son aquellos que van engañando a la gente, son aquellos que comienzan a decir cualquier cosa, son personas que empiezan a hablar, no tienen ni idea de lo que están hablando. Entonces son aquellos que escuchan espíritus engañadores, son aquellos que van a alguien y le dicen vete de la iglesia porque Dios me mostró, deja a tu marido porque Dios me mostró, deja a tus hijos porque Dios me mostró, haz esto, todo. No, doctrinas son con espíritus engañadores. Cuidado con esto, midamos, no podemos escuchar a cualquier persona, no podemos escuchar a cualquiera que se aparece por ahí, no podemos escuchar a los super espiritualoides que comienzan, no, tenemos que saber a quién escuchamos. La persona que tú escuchas tiene que ser tus pastores, tiene que ser gente que tenga un testimonio, tiene que ser gente que tenga una familia restaurada, tiene que ser gente que tenga el testimonio de Cristo. Si la persona es criticona, si la persona vive criticando, perdóname, pero esa persona no puede obrar en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene fruto. Santo Dios, aleluya. Y termino diciendo doctrina de demonios. Doctrina de demonios es todo aquello que sale, que va en contra de la palabra del Señor, todo aquello que va en contra.
de la palabra del Señor. Y tenemos que tener cuidado a eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Todo lo que va en contra, todo lo que toman una parte de verdad para decir mentira, todo aquello que se levanta para traer consecuencias, para traer confusión, para alejarte de Dios, para apagar el fuego en ti, para apagar tu fe, para hacerte perder la lealtad. Eso es doctrinas de demonios. Y termino con esto. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos el oído en el cielo y la boca en la tierra. Y aprendamos a escuchar al Señor. Hoy muchos se levantan, se ponen el nombre, se ungen, se dicen. Y muchos tienen al espíritu engañador. Muchos se mueven bajo espíritus engañadores para venir y destruir y hacerte apostatar de la fe. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé esa fortaleza, que el Señor nos dé esa valentía, porque yo sé que esta palabra a muchos no le agrada. ¿Por qué? Porque la verdad confronta en el mundo espiritual. Y la verdad que el apóstol Pablo habló es la verdad que estamos viviendo hoy en día. Entonces pidámosles al Señor que nos ayude. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, que el Espíritu Santo nos ayude a caminar bajo su perfecta voluntad y no seamos engañados. Los que tienen sus pastores, sigan aprendiendo de ellos, pidan consejo, pidan ayuda. Los que no tienen, les invito que oren y busquen cuando pase esto y te congregues, pero sobre todo, que tengas una relación profunda con el Espíritu Santo. Porque hay muchos que dicen, Dios habla y dijo, y Dios nunca habló y Dios nunca dijo, porque tenían espíritus engañadores.